Soy el pastor José Juárez de la Primera Iglesia Bautista da Colony en el estado de Texas. Suscríbase a nuestra página pibdacolony.org. Esta mañana trataremos el tema Fe Salvadora en su tercera parte. Y la Escritura nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe en Jesús abre la puerta al cielo. La fe no es un mero consentimiento intelectual. Incluso el diablo y sus demonios, habíamos hablado la vez pasada, creen en la divinidad de Jesús, pero no se salvaron. La fe no es solo para conseguir cosas en esta vida, como la salud, el dinero, la protección y la guía. Las cosas que tienen que ver con esta vida que pasará. La fe, según la palabra de Dios, es confiar solo en Jesús. Jesús vino a llevarnos al cielo para que podamos tener la vida eterna. La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Las personas confían solo en una de dos cosas, ya sea en sí mismas o en Jesucristo. Confían en sus propios esfuerzos para vivir una vida suficientemente buena. Entonces tendrán que darse cuenta de que necesitan dejar de confiar en sí mismos y confiar en Jesús en su lugar. Si lo hacen así, Jesús les dará el don de la vida eterna. Es un regalo y no es por obras. Estamos ahora, en este preciso momento, viviendo en la apostasía de los últimos tiempos. Sé que la apostasía se pondrá peor. Pienso que mucho peor. Los cristianos en la ciudad de Tesalónica en aquel entonces estaban confundidos y asustados. Los falsos maestros les habían enseñado que el día de Jesús ya había venido. Y ellos estaban viviendo en la tribulación. La tribulación es un período de 7 años de juicio en la tierra. El apóstol Pablo les dijo que no era posible. Dos cosas tienen que ocurrir antes de que comience la tribulación. El apóstol les dijo que no tuvieran miedo. Dos eventos tendrían que ocurrir antes de que comience la tribulación. Usted lee 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Primero, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que la apostasía comienza antes de la tribulación. Segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el nombre que el apóstol le da al último dictador del mundo, el anticristo. Él es revelado al principio de la tribulación. De hecho, la tribulación comienza con la revelación del hombre de pecado, el anticristo. Veamos cómo la gente está perdiendo la fe. Cada vez se alejan más. La frase la apostasía está correctamente traducido. El uso del artículo la indica que Pablo tiene en mente una apostasía específica. La implicación es que antes del día del Señor se producirá
un marcado alejamiento de los creyentes profesos. Hace algunos años el doctor Himmer nos hablaba respecto a la apostasía y dice que ha habido varios períodos de apostasía durante la era cristiana o la dispensación cristiana, pero en ningún momento ha habido un abandono total de la fe cristiana hasta los tiempos modernos. Hoy en día todas las grandes denominaciones protestantes están plagadas de apostasía. Este es el caso de las escuelas e instituciones metodistas, así como los luteranos, los principales presbiterianos, episcopales y muchos de los bautistas, como hemos documentado en nuestro libro La apostasía de hoy, nos dice el doctor Himmer. La caída de la apostasía liberal aún ha ocurrido en la Iglesia Católica Romana, donde el Papa mismo ahora ha adoptado plenamente la evolución de Darwin. El doctor Harold Lindsey documentó la apostasía en las iglesias en detalle en su libro de referencia La batalla por la Biblia. Vamos a hablar ahora acerca de lo que representa la apostasía, la revelación de la apostasía. La Biblia Reina Valera traduce literalmente las palabras de la Biblia en inglés, estar lejos, como la apostasía. La palabra apostasía viene de la palabra griega apostasia. Esa palabra griega significa estar lejos de. Se refiere a alejarse de las verdades de la Biblia. El doctor Himmer nos informa que hace algunos años las iglesias están en serios problemas hoy en día. Todas las denominaciones históricas han disminuido en número. Hoy en día son solo una sombra de lo que solían ser. Hasta la Convención Sureña Bautista. Imagínense ustedes que ahora está perdiendo 1000 iglesias cada año. Así es. 1000 iglesias sureñas, bautistas, cierran sus puertas para siempre cada año. Y desde el 2006 hacia acá, el número de sus bautismos ha disminuido todos los años. Los sureños bautistas perdieron más de 200,000 miembros. El año pasado, traducción de Noticias Bautistas, y donde miremos, vemos miembros de la iglesia desanimados y temerosos. No sé de una sola iglesia, dice el doctor Himmer, que esté creciendo por conversiones. Puede que haya una, pero no sé dónde está, dice él. Lo más que la mayoría pueden hacer es robar a alguien de otra iglesia. Nuestras iglesias se están deslizando rápidamente hacia una apostasía cada vez más profunda. Muchos jóvenes solitarios están confundidos y algunos incluso llegan a ser poseídos del demonio por ver películas violentas y ver juegos de video por horas. Adultos viendo películas de narcotraficantes. Los juegos de video son el equivalente moderno de los ídolos. El resultado es claro. Muy pocos miembros de iglesias son salvos hoy día.
Basta que digan las palabras de una tal llamada oración del pecador y decir que creen en Cristo y luego los bautizan. ¿Cuál es la razón de la apostasía? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. El doctor Himmer lo define así. Doctor Timothy Lin dijo: Satanás sabe más de la profecía que muchos cristianos. Él dijo que el diablo sabe ahora mismo que solo le queda un tiempo corto antes de que sea atado por 1000 años en el abismo. Apocalipsis 20, 1 y 2. Mi amigo y mi hermano, Satanás no puede tocar a Dios en el cielo. Así que ruge y ataca al hombre, la mayor creación de Dios. Esta apostasía se inició cuando muchos abandonarían el modelo novotestamentario para seguir leyes y tradiciones que son inventadas por los hombres falibles. Hoy en día vemos el resultado de este alejamiento de la fe verdadera, esa fe en Cristo Jesús. El mundo religioso presente se caracteriza por muchas iglesias distintas, todas con nombres diferentes, enseñanzas diferentes, adoraciones diferentes, organizaciones diferentes y fundadores diferentes. Dios reveló al profeta Oseas que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. A causa de su ignorancia de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría y más tarde este mismo pecado le llevaría a la autodestrucción. Es importante servir a Dios con mucho amor y entusiasmo, pero también es necesario servirle conforme al conocimiento correcto, el cual se encuentra en la palabra de Cristo, en Juan capítulo 14, versículo 23, y segunda epístola de Juan, capítulo 9. Cuando el hombre se deja llevar por los sentimientos en vez de la palabra, el resultado inevitable es la apostasía. Una persona que asiste a una iglesia me dijo: yo sé que lo que digo es la verdad, porque tengo una sensación caliente en el pecho. Hermanos, creer en Dios no es ningún calorcito. Esto es dejarse llevar por los sentimientos. Una razón por la cual tantas iglesias en el mundo se han apartado de la verdadera fe en Cristo es que la gente desea escuchar enseñanzas que les agradan, aunque esas mismas enseñanzas no estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla de esta clase de personas en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: los tales buscan a maestros conforme a sus propios deseos, o según sus propios deseos, y por consiguiente aceptan de verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Llegan, por lo tanto, a la apostasía.
alguien que ha renunciado abiertamente a Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo también le negará delante de Dios en el día del juicio. Y a cualquiera que niegue a Cristo delante de los hombres, Él también le negará delante de su Padre que está en los cielos. Mi amigo y mi hermano, ese es el veredicto que un apóstata va a escuchar en el juicio final. La perseverancia en la fe es una parte necesaria de la seguridad de la salvación. Mi seguridad no descansa en mis sentimientos. Mi seguridad está en Cristo. Si no estoy en Cristo, tengo cero seguridad. Charles Spurgeon nos dice: los verdaderos creyentes no apostatarán, sino que se mantendrán firmes y serán guardados hasta el final. No obstante, Él advirtió a su rebaño contra la apostasía. Es una gran y solemne verdad que todos los hijos de Dios mantendrán hasta el final, pero es una verdad igualmente solemne que muchos de los que profesan ser del Señor ahora se engañan a sí mismos y a la postre serán apóstatas. Dentro de algunas iglesias también podemos ver las manifestaciones de la apostasía. Vemos que el mensaje de la palabra del Señor ha perdido importancia ante la música y los cantos, que las manifestaciones del Espíritu han sido desplazadas por la sensualidad y las emociones, que el cristiano no se compromete con Cristo. Podemos ver la apostasía manifiesta en la humanidad. El aborto ya es una práctica común que necesita solo la voluntad humana para llevarse a cabo. La homosexualidad ya es una palabra común y normal, y el que no acepta sus prácticas ya puede ser condenado por la justicia humana. La pornografía, la pedofilia y muchas cosas degradantes que ahora estamos viendo muy a menudo. Vamos a combatir la apostasía. Tercer punto, combatiendo la apostasía. El apóstol abandonó su fe, el apóstata abandonó su fe en Jesucristo, tomando el camino contrario, al negar su divinidad y el sacrificio, y más aún, enseñando estas herejías destructoras para tratar de hacer caer a los cristianos. El Espíritu Santo, a través de su palabra, nos advierte frecuentemente de la presencia de estos hombres. Nos exhorta a cuidarnos de caer en sus engaños y más aún a contender ardientemente por nuestra fe. El creyente posee al Espíritu Santo, cuya unción le permite conocer todas las cosas. Dicha cualidad le revela la presencia de falsos maestros y anticristos en las congregaciones, recordando que estos hombres pertenecen o han pertenecido a nuestro círculo de hermanos en la fe.
Recuerden que en la Escritura no hay muchas cosas que sean llamadas preciosas, pero la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero también con ella va la fe preciosa. Si no tienen eso, están perdidos. Si no tienen eso, no son aptos para vivir, ni aptos para morir. Si no tienen eso, el eterno destino de ustedes será desesperación infinita. Pero si tienen fe, aunque sea como un grano de semilla de mostaza, ustedes son salvos. Tu fe te ha salvado. Si tenemos fe en Jesús, somos salvos. Y no debemos hablar ni actuar como si hubiera alguna duda al respecto. Tu fe te ha salvado. Jesús lo dice, concedido. Tú tienes fe en Cristo y es cierto que la fe te ha salvado. Por tanto, no andemos por allí hablando y actuando y sintiendo como si no fuéramos salvos. Si realmente estamos edificados en la roca de la eternidad, usted tiene la vida eterna. Pero si aún no ha aceptado a Cristo Jesús, le invito a que lo haga hoy. Y que el propio Dios de paz le santifique eternamente. Y le pedimos que todo su cuerpo, espíritu y alma sean preservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Abra su corazón a Jesús. Amén. Gracias por su atención. Que este día sea lleno de dicha y felicidad.